Buenas noches ante todo. Bienvenidos primeramente al Instituto de Capacitación Jurídica. Vamos a dar inicio al primer módulo en Derecho Laboral. En esta ocasión nos está acompañando el doctor Oxal Ábalos, es especialista en Derecho Laboral. Como experiencia laboral tenemos acá que el doctor trabaja en el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. También cuenta con su estudio jurídico. El doctor es de la Universidad de Lima, magíster en Derecho de Trabajo y Seguridad y Social. Así que le damos un fuerte bienvenida al doctor para poder iniciar con este módulo. Gracias. Buenas noches con todos, ¿qué tal? Ya nos conocemos con algunos. Efectivamente ese es mi nombre. Bueno, son algunos créditos que tengo. Hago la precisión que ya no trabajo en el Ministerio de Trabajo, laboré hace algunos años. Ahora trabajo en un estudio de abogados y mi especialidad es Derecho Laboral, ¿no? A nivel de litigios, asesoría e investigación sobre todo. De ahí que he tenido la oportunidad de publicar algunos libros, algunos artículos, sobre todo en Derecho del Trabajo y Derecho Procesal Laboral también. Pero bueno, eso no es lo importante, ¿no? El día de hoy. Lo importante es que hoy día podamos presentar la asignatura que pretendemos llevar a cabo de manera exitosa, y he tratado de integrar en esta diapositiva los objetivos que tenemos, ¿no? La idea, creo que principal de este curso es centrarnos fundamentalmente en el derecho del trabajo y entre otras cosas profundizar algunas cosas que se dan en el día a día en el caso de ustedes. Esto no es un curso esencialmente de derecho procesal, pero no están desligados definitivamente, ¿no? Principalmente el derecho sustantivo laboral. Más adelante, en una siguiente diapositiva, vamos a encontrar el temario, pero, por ejemplo, ¿no? Si tenemos como primer objetivo del curso conocer los aspectos relevantes del derecho del trabajo, creo que lo primero que se debe hacer es independizar el derecho del trabajo de las demás ramas del derecho, entre otras, por ejemplo, el derecho civil. Porque lo que vamos a ver a lo largo de este curso es justamente que el derecho civil y el derecho laboral se encuentran muchas veces, pero la prevalencia y el carácter protector, intuitivo y garantista del derecho del trabajo va a hacer que prevalezcan determinadas situaciones jurídicas en especial sobre lo que aparentemente es. Como por ejemplo ocurre mucho con el principio de primacía de la realidad. Principio que es de carácter sustantivo y lo vamos a ver con seguridad más ampliamente, ¿no? Queremos también analizar las instituciones del derecho del trabajo más relevantes. Y cuando digo lo más relevante me refiero básicamente a lo que es inicio, básicamente contratación, desarrollo, que es cumplimiento de derechos y obligaciones en el marco de la relación laboral, y finalización, extinción de la relación laboral. Pero ya no de una perspectiva teórica, aburrida, ni tampoco pues desde un punto de vista netamente doctrinario, sino netamente práctico. Justamente ahí es a donde yo me aboco más, ¿no? Porque como dice en la diapositiva, claro, va a haber un poco de teoría, sí, efectivamente, tiene que haber teoría, pero también tiene que haber practicidad. Y yo creo que la practicidad la vamos a encontrar mucho al analizar la jurisprudencia. Mucha jurisprudencia. De hecho, mi objetivo principal es que todas las clases y todo lo que analicemos se fundamente en jurisprudencia. Por ejemplo, si vamos a analizar qué es el contrato de trabajo, no vamos a recurrir a una definición de un libro, donde Américo Pla, en el año 79, o más adelante otros autores han definido qué es el contrato de trabajo. Vamos a ver qué dice la Corte Suprema sobre el contrato de trabajo. Si vamos a ir un poco más allá, los contratos temporales, vamos a analizar qué dice la jurisprudencia de contratos temporales. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos una posición doctrinaria o teórica, sí, probablemente nos vaya a servir para el ámbito académico, pero no para el ámbito práctico, para lo que ustedes hacen en su día a día. Porque la jurisprudencia es una fuente de derecho al día de hoy fundamental. Y todas aquellas personas que trabajan en el marco del derecho del trabajo, ya sea en recursos humanos, legal o vinculado a ello, administrando empresas o como fuese, asesorando sindicatos, empresas, necesitan saber lo que en la práctica ocurre, no lo que en el papel ocurre. Eso es lo que queremos ver
en esta parte. Pero adicionalmente a ello, y yo he recalcado eso indicando ahí, entre comillas, buscando soluciones seguras a los problemas que a ustedes les pasa todos los días. Mucho ocurre, por ejemplo, es algo que normalmente yo veo, que solo puedo dar un adelanto de lo que vamos a ver seguramente en la primera sesión oficial, que mucha gente cree que es una potestad del empleador contratar a plazo indefinido o a plazo fijo. Y los empleadores dicen, yo quiero contratar a plazo fijo a él y a él a plazo indefinido. No es una potestad. Y eso hay que aclararlo, porque toda contratación es a plazo indefinido. Es la regla general. Excepcionalmente es a plazo fijo. Pero no es que la excepción la defina yo. La excepción se define en función de la existencia de causas objetivas de contratación. Por ejemplo, una necesidad del mercado, un incremento temporal, la apertura de un negocio, una obra o servicio específico, entre otras cosas. Mi idea en esta parte, y recalcando la parte práctica, no es releer la ley, porque ustedes pueden leer la ley, o sea, entran a Google, buscan un libro, ¿no? Sino es cuestionar la ley, criticar la ley y ver cómo la jurisprudencia ha ido llenando esos vacíos. La jurisprudencia ha llenado todo. O sea, quien diga que la jurisprudencia no se ha pronunciado en algunos aspectos, creo que está equivocado. La jurisprudencia sí se ha pronunciado en función de cada uno de los contratos de trabajo temporales. Yo ahí sí creo que voy a abundar bastante, porque justamente la tesis que yo he sustentado hace algún tiempo para obtener el grado de magíster fue sobre los contratos temporales. Y mi idea muy crítica en esta parte era, desde un enfoque netamente práctico, derogar algunos contratos temporales, porque en realidad lo que hacían era generar menos empleabilidad, ¿no? Luego lo vamos a comenzar a conversar de manera larga, pero también se recalca, por ejemplo, en ese trabajo que hay muchos aspectos que conllevan a errores del empleador, del trabajador, y se genera un caos, ¿no es cierto? Pero justamente ese es el análisis que le queremos dar, no analizar qué dice el artículo 53, el 54 ni el siguiente. No nos interesa mucho eso, vamos a tener que leerlo, sí, pero el análisis es netamente práctico, ¿no? Y adicionalmente la idea es hacer un análisis desde la jurisprudencia. ¿Qué ha dicho la Corte Suprema? La Corte Suprema tiene muchos pronunciamientos que suelen ser muy controvertidos, ¿no? Solo por citar algunas cosas también, para hablar de practicidad. Hablaremos en un momento del periodo de prueba. Y respecto del periodo de prueba, hay varios pronunciamientos de la Corte Suprema. Por ejemplo, la ley dice claramente que el periodo de prueba es de 3 meses. Puede ser de 6 meses si el trabajador es de confianza o requiere una adaptación por una labor compleja más difícil. O puede ser de 1 año si el trabajador es de dirección. En algunos casos la Corte Suprema ha dicho que puede ser de 6 meses, nada más, sin importar la justificación. En otros casos la Corte Suprema ha dicho que solo puede ser de 3 meses. Y así sucesivamente. La misma Corte Suprema se contradice. El Tribunal Constitucional, por otro lado, también. En materia de contratos, por ejemplo, la Corte Suprema hace muchos años dijo que el límite máximo es de 5 años, como establece la ley, pero después ha dicho que es de 8 años, y después de 12 años, en el caso de proyectos especiales. Y el Tribunal Constitucional tiene otro criterio distinto. ¿Cuál es el que ustedes requieren en el día a día? Ese es justamente ahí donde debemos llegar, ¿no? Ahora, el derecho es también parte de conveniencia. Ustedes asesoran a algo y tienen que defender una postura, ¿no es cierto? Si defienden a un trabajador y que tiene una relación laboral de más de 5 años, van a defender seguramente la postura de que el contrato está desnaturalizado. Pero si defienden a un empleador que trabaja o que tiene contrata en el marco de un proyecto especial del Estado, ustedes seguramente van a querer defender la postura de que el plazo del contrato es de 12 años, por ejemplo. Pero la idea no es ser simplemente defender por defender, es defender a partir de principios, por ejemplo, ¿no? Principios de continuidad, de causalidad, razonabilidad y también de jurisprudencia. O sea, la idea es que, además de que conozcan el derecho laboral, ustedes también puedan tener argumentación jurídica laboral. No es un curso de argumentación jurídica, pero tienen que llegar a tener esta argumentación jurídica laboral para que, a continuación, como se dice acá en el punto número 3, tengan un manejo eficiente de los instrumentos jurídicos a lo que hablábamos, ¿no? Contratación, de manera que los riesgos, vicisitudes, problemas, que sea, los solucionen fácil. De repente, alguna vez viene, pues, en su trabajo, alguna persona que le dice, quiero contratar
mediante un contrato de suplencia a una persona que ya tiene un contrato de suplencia. Y aparentemente, si uno lee la ley, no se puede, porque el contrato de suplencia tiene por finalidad suplir a un trabajador permanente, eso dice la ley. Entonces, ¿qué hago? ¿Ya no contrato a nadie y queda vacío? Ahí debemos encontrar una solución. Ese tipo de cosas son las que quiero que vayamos viendo. ¿Cuál es la finalidad total, valga la redundancia, final, ¿no?, del curso? Que ustedes puedan tener un expertise importante del derecho del trabajo y, lo más importante de todo, identificar los recursos. ¿Cuáles son los recursos del abogado, del asesor, del interesado o del vinculado al derecho del trabajo? Claro, todos, si no son abogados, de repente buscan a un abogado o a un amigo o un asesor. Pero la idea es que ustedes sepan dónde encontrar las soluciones a cada caso concreto. En cuanto a la metodología, que es la diapositiva que sigue, lo que vamos a ver acá son muchos casos prácticos, mucha jurisprudencia, mucho análisis, mucho cuestionamiento de parte de ustedes hacia mí, mucho debate, ¿no?, entre otras cosas. La idea es que, un poco lo que les decía, encontrando los recursos para la solución de problemas, ustedes sepan dónde encontrar, por ejemplo, la solución a tal cosa, o sea, la solución a este otro problema, y no dependan mucho, claro, nadie solo resuelve sus problemas, ¿no?, pero que sepan de forma mínima dónde encontrar la solución de sus problemas. Eso es básico, lo pueden encontrar. Yo, por ejemplo, tengo una base de datos de jurisprudencia muy grande, donde puedo encontrar más o menos una orientación. No necesariamente lo que dice el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional está bien, pero te orienta a encontrar una solución. De repente uno se da cuenta que está mal, pero te da alguna idea. Eso es importante, esos recursos son importantes. Además de alguna bibliografía, además de alguna idea que ustedes puedan esbozar en la clase, entre otras cosas. Esos recursos son importantes. Esa es la conclusión a la que yo quiero llegar, que ustedes sepan dónde ubicar las cosas que requieren para dar solución a su día a día. La metodología de esta clase va a partir del primer punto, sin lugar a dudas, ¿no? Cuando yo era alumno de la universidad, me acuerdo que yo tenía algunos profesores que algunos han fallecido, inclusive, pero mucha crítica se hacía más o menos en los años 95, 90, de lo que era que el abogado fundamentaba todo con la ley. Para el abogado era todo la ley. La ley dice, la ley establece, la ley determina, pero se olvidaban de lo más importante, la Constitución. No puede haber ninguna solución de ustedes que que no esté vinculada a la Constitución. La Constitución es la punta del iceberg de la pirámide que irradia de fundamento a todo lo que está debajo. La ley, los decretos supremos, etcétera, ¿no? Todo análisis siempre va a partir de la Constitución. El día que hagamos un análisis solo de la ley, sin importar la Constitución, probablemente estemos equivocados. Ahora, ¿por qué es importante la Constitución? La Constitución recoge algo que los teóricos denominan la Constitución laboral, que va de los artículos 22 al artículo 29 de la Constitución. Son poquitos artículos, pero son artículos fundamentales que regulan el derecho al trabajo, que es diferente al derecho del trabajo. Es una rama y el derecho al trabajo es un derecho fundamental. El derecho a algunos beneficios sociales, como son, por ejemplo, algunos derechos laborales, como son la remuneración, como son la protección contra el despido arbitrario, las utilidades, las vacaciones, la jornada. Todo eso es el núcleo de lo que nosotros debemos analizar acá. No desde una perspectiva nuevamente aburrida ni teórica, sino una perspectiva netamente práctica. Es más, la misma Constitución implícitamente regula principios. Vamos en su momento a ver, cuando veamos los principios, que el principio de primacía de la realidad está en la Constitución, aunque expresamente no. El principio de irrenunciabilidad está en la Constitución. El principio de continuidad y causalidad laboral están en la Constitución. En general, todos los principios están en la Constitución, pero hay que identificarlos y esto es la primera meta que tenemos que lograr, identificar esos principios, porque ¿qué son los principios? Esa es la primera duda que vamos a hablar, pero nuevamente, haciendo un adelanto. Los principios son aquellas directrices que orientan la aplicación de las normas. Entonces, hay una norma
que de repente yo no sé cómo aplicarla, pero recurro a los principios y ya sé. Por ejemplo, típico, el indubio pro operario, ¿no es cierto? O la irrenunciabilidad. Tan importante son los principios que cuando uno está, por ejemplo, en un proceso judicial y uno quiere desistirse, el juez está obligado a analizar o a llevar a cabo el test de indisponibilidad de derechos o de irrenunciabilidad. Yo, por ejemplo, quiero conciliar, porque nos hemos peleado, yo te debo, y tú me dices para conciliar, ¿no? Yo te debo 100, pero yo te ofrezco 20. Y tú me dices, ya. El juez tiene que evaluar si eso es válido. El juez va a decir, no, no apruebo esa conciliación, por más que la parte querramos, porque esa aceptación está vulnerando la irrenunciabilidad de derechos. No vale. Eso es importante, por ejemplo, ¿no? Pero todo ello a partir de la Constitución. Ahora, también al mismo nivel de importancia los tratados de la OIT. También es algo muy descuidado, pero hay que tener muy presente que, aunque esta no es una clase de derecho procesal laboral, la nueva Ley Procesal del Trabajo establece en el artículo 4 de su título preliminar que todos los derechos laborales se interpretan de acuerdo a los tratados internacionales. Y los tratados internacionales, sobre todo de la OIT. Por lo tanto, todos los derechos que nosotros vamos a analizar hay que confrontarlos con los tratados internacionales de la OIT. Procedimiento de despido, principios, contratación, todo está en los tratados de la OIT. Pero una costumbre que tenemos los abogados en el Perú es no darle mucha importancia. Pero la Corte Suprema, a partir de hace algunos años, ha comenzado a utilizar estos tratados internacionales porque la nueva Ley Procesal del Trabajo lo ordena. Lo otro que les comentaba es siempre hacer un análisis crítico de la jurisprudencia de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, fundamentalmente. También en algunos casos de algunos juzgados o salas laborales. Pero estas principalmente porque no son públicas. Los análisis son más sesudos, incluso los de la Corte Suprema, que los del Tribunal Constitucional en muchos casos. En algunos casos son contradictorios, pero lo importante de todo es que acá está resumido todo el derecho del trabajo. Si vamos a analizar la jurisprudencia, vamos a encontrar desde contratación, tercerización, intermediación, relación laboral internacional, por ejemplo. Podemos encontrar cosas sumamente raras como una relación laboral trilateral, por ejemplo, que algunos se preguntarán qué es, ¿no? Cuando, por ejemplo, un trabajador dice, yo tengo 3 empleadores a la vez, porque, claro, él lo ve así, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de un grupo de empresas, por ejemplo, ¿no? Responsabilidad solidaria, cosas nuevas, ¿no? Acá definitivamente no vamos a encontrar cosas tan nuevas, como por ejemplo, hablamos de personas con discapacidad o ley de seguridad y salud del trabajo, algunas cosas sí va a haber, sobre todo accidentes de trabajo y responsabilidad, o daños que tienen que ser resarcidos, pero cosas tan novedosas no las vamos a encontrar acá, pero sí las vamos a analizar. La idea es que a través de la exposición, el debate y solución de casos prácticos podamos revisar casos, ¿no? Esto es algo que a mí me gustaría mucho que ocurra, ¿no? Que estas clases no se conviertan en un monólogo, es decir, que ustedes puedan de manera constante hacer preguntas, consultas, cuestionarme o decir que piensan diferente, lo que sea. Eso es importante, porque lo más valioso de una clase es el debate. Yo estoy acá porque tengo la oportunidad de estar delante de ustedes, pero ustedes probablemente conozcan otras cosas más que yo. Entonces, a mí me gustaría conocer cuál es la idea de ustedes. Finalmente, en cuanto a la metodología, lo que va a haber es una evaluación del abordado en cada una de las sesiones, ¿no? Mi idea es que conozcan de verdad de los temas que vamos a ver en el día a día. Y en esa medida, tengo pensado que al final de cada clase, si alcance el tiempo, podamos resolver algunas preguntas que yo voy a plantear en función de lo que se ha llevado en esa clase. Unas 5 o 10 preguntas dependiendo. Si es que no alcance el tiempo, porque de repente nos abocamos a otras cosas, se llevan las preguntas y le envían por correo. Pero la idea, bueno, sensatamente, es que ustedes mismos las puedan resolver sin recurrir, en ese caso, a otras herramientas, ¿no? Sino a lo que hemos visto, a lo que hemos discutido en esa clase. Y esa es la forma de poder evaluar el conocimiento, porque el Instituto de Ciencias Jurídicas lo que pide también es evaluar. Y me interesa evaluar para poder
llegar a lo que decía antes, ¿no? Que era que ustedes puedan conocer y lograr un expertise en esta cuestión, ¿no? Yo particularmente he establecido este temario, que seguramente ustedes ya lo tienen. El día de hoy es una sesión de presentación, donde quiero que ustedes conozcan algunas cosas, pero no va a haber un debate como debiera, pero sí quiero que conozcan de qué se trata el asunto. El tema en concreto es que lo que vamos a ver acá vamos a empezar de lo general y vamos a ir aterrizando hasta cosas muy puntuales. Cuando digo de lo general me refiero a que vamos a empezar a hablar de manera o a grosso modo del derecho constitucional laboral, que es lo que yo le decía, y los principios, que es una parte totalmente transversal a todo el derecho del trabajo, sin importar regímenes laborales público, privado, régimen CAS, ley de servicio civil, que son temas que en realidad no están enmarcados dentro de esa clase, pero hoy pienso sí abordarlos de alguna manera, y si ustedes están de acuerdo, o hay consultas al respecto, no hay ningún problema. Pero la primera sesión se va a basar en eso. ¿Qué es el derecho constitucional laboral? Vamos a enfocar lo que le decía la Constitución laboral, de manera que veamos los distintos aspectos que regula, desde lo que es el derecho del trabajo hasta que es la libertad sindical, por ejemplo. No solo del privado, sino también del público, porque también hay un artículo que es el 42 de la Constitución que se refiere a eso. Vamos a extraer también de esa Constitución laboral los principios del derecho del trabajo y, ¿por qué no?, si es importante también, los principios del derecho procesal del trabajo. De manera referencial, no quiero, digamos, robar protagonismo a quien está llevando la asignatura de Derecho Procesal del Trabajo, pero quiero que los conozcan al menos, los principales, ¿no? Para entender que estos principios están entrelazados y que en el marco de una relación laboral, cuando todavía no hay conflicto, estos principios se trasladan a otro escenario donde hay conflicto, que es el proceso judicial, pero siguen subsistiendo, pero con una característica distinta, diferente. Luego, en una segunda sesión, lo que vamos a ver también son los regímenes laborales generales, especiales y la contratación del trabajo. Para mí es fundamental que ustedes sepan que existen en el Perú al menos 4 grandes regímenes laborales generales. El régimen laboral de la actividad privada, que muchos lo conocen como 728, el régimen laboral de la actividad pública, otros lo conocen como 276, el régimen laboral de contratación administrativa de servicios CAS, Decreto Legislativo 1057, y la ley del servicio civil, o el régimen de la ley del servicio civil, la ley 30.057. 4 grandes regímenes laborales, 3 que ya se vienen aplicando en el país y uno que está todavía implementándose. En el caso concreto, vamos a abocarnos en el régimen laboral privado, 728, Decreto Legislativo 728. Pero yo les decía hace un ratito que también es importante conocer, al menos de manera referencial, los otros, para comparar. Siempre es importante hacer eso. Por ejemplo, ¿qué ocurre en una institución pública, en un ministerio? Hay personas que tienen un régimen laboral privado, hay personas que tienen un régimen laboral público y hay personas que están contratadas mediante CAS, ¿no es cierto? Cuando llega el mes de julio, todos perciben beneficios distintos. El primero recibe una gratificación equivalente a una remuneración, el segundo 300 soles, y el tercero igual, o y antes nada, ¿no? Y así hay varias situaciones. Por ejemplo, si despiden arbitrariamente a una persona de cada régimen, esta tendrá protecciones distintas. En el caso del trabajador del régimen laboral privado, podrá demandar una reposición o una indemnización. En el caso del 276, solo la reposición. Y en el caso del régimen CAS, podrá demandar únicamente, en la medida que el contrato sea válido, 2 remuneraciones o 2 subvenciones CAS, nada más. Eso es lo que genera, ¿no?, esta diferenciación de regímenes laborales. Pero de esa generalidad vamos a ir aterrizando ideas y vamos a llegar a la contratación del trabajo en el Perú. Y ahí también vamos a ver lo que yo denominaría la destrucción de mitos, ¿no? Vamos a desmitificar algunas cosas. Un poco en la experiencia que he tenido, lo que veía mucho es que muchas personas piensan que el contrato de trabajo es un papel, ¿no? Y no es así, el contrato de trabajo no es un papel, ¿no? El contrato de trabajo es el acuerdo de voluntades, por lo tanto existe desde que las partes acuerdan hacer algo. Puede no haber contrato nunca, pero el contrato ya existe, ¿no?
Y ahí entra una discusión acerca de la efectividad o no de la relación laboral. Si laboré o no laboré, pero ya acordamos una relación laboral. Son muchos temas controvertidos. Nuevamente, esto no está en la ley, pero quiero que ustedes lo conozcan y entremos a debate. Más adelante, en otra sesión que aproximadamente será en 2 semanas, lo que vamos a ver son derechos y beneficios derivados de una relación laboral en el marco del régimen laboral de la actividad privada. Derechos. ¿Qué derechos tengo yo como trabajador? Vacaciones, gratificaciones, CTS, seguro de vida ley, asignación familiar, entre otras cosas. Claro, todos seguramente saben que las gratificaciones se pagan en julio y en diciembre, y eso no es ninguna novedad, ¿no? De hecho, eso no vamos a ver, porque si viéramos eso, en realidad tendrían que votarme, ¿no? Lo que tenemos que ver, en realidad, es los aspectos controvertidos. Por ejemplo, si una persona trabaja hasta la mitad del mes, ¿se le tiene que pagar la parte fraccionada o el mes completo? Eso es uno de los temas, por ejemplo, controvertidos en gratificaciones. En vacaciones, si un gerente o un subgerente de una empresa no gozó de sus vacaciones oportunamente, ¿le corresponde la indemnización vacacional? También tenemos que verlo, porque la norma habla de que no le corresponde a quienes tienen la potestad de decidir por ellos mismos el descanso de su derecho vacacional. Pero hay que ver si le corresponde por el solo hecho. La jurisprudencia ahí tiene al menos cuatro criterios distintos, y los 4 serían válidos. Ahí habría que aprovechar dependiendo cuál es la conveniencia de cada uno. Seguro de vida ley, también. Muchas veces no se da este beneficio por desconocimiento. El tema de la asignación familiar. El derecho es pequeño, equivale al 10% de la remuneración mínima vital sin importar el monto, pero lo que es relevante es saber si desde cuándo me corresponde. Desde que yo informo, se presume. O sea, ahí hay varias contingencias que hay que analizar, entre otras cosas, ¿no? Pero eso no es todo. Los derechos no son todo. También hay obligaciones. Y las obligaciones que yo tengo, mi primera obligación es prestar el servicio, sin duda alguna. Y el principal derecho es que me paguen mi remuneración. Pero yo tengo la obligación también de cumplir eficientemente la labor, de hacer las cosas de buena fe, de hacer todo lo contrario a lo que dice la normativa, que es falta grave. Por ejemplo, no ir en estado de embriaguez, cumplir mi labor de manera eficiente, cumplir las órdenes de mi empleador, no pelearme en el centro de trabajo, una serie de cosas. Todas esas obligaciones hay que analizarlas también, porque no nos vamos a quedar únicamente a analizar los derechos, también hay que ver las obligaciones. Y eso da lugar a que posteriormente veamos lo que es extinción laboral, la extinción de la relación laboral, que es un tema sumamente apasionante y que es un tema en donde la jurisprudencia punto por punto ya ha completado todas las causales de despido justificado, ¿no? Hablamos, por ejemplo, lo que les decía un rato, ¿no? La concurrencia en estado de embriaguez. Por ejemplo, la norma dice que es causal de extinción de la relación laboral la concurrencia reiterada en estado de embriaguez. Por lo tanto, si yo voy borracho una vez en mi sitio de trabajo, no pasa nada. O sea, me la puedo pegar, ¿no? Llego, ebrio, no pasa nada. Pero no se trata de eso. Por ejemplo, la Corte Suprema ha dicho que eso no es tan así. La Corte Suprema dice, en el caso de las personas que realizan una labor riesgosa, no se requiere la reiterancia. Eso no lo decía la ley, pero la Corte Suprema lo perfecciona. Ahora, más allá, la Corte Suprema también ha dicho, ¿cómo se comprueba que es una labor riesgosa? Porque yo como empleador puedo decir, hace una labor riesgosa, ¿no? O sea, ¿qué es una labor riesgosa? La Corte Suprema ha dicho, son labores riesgosas aquellas que están contratadas, que tienen un contrato de seguro complementario de trabajo de riesgo, dentro de lo que es el SIGU, que es la lista de casos en donde se debe comprar. Por ejemplo, ¿no? Un tema que resultaba muy, muy complicado era definir qué es la buena fe laboral, porque la primera causal es el incumplimiento de obligaciones que suponen el quebrantamiento de la buena fe laboral. Parece un juego de palabras bien complicado. El incumplimiento de funciones está claro, yo tengo funciones y no las cumplo, pero que además tienen que quebrantar la buena fe laboral. ¿Por qué es la buena fe laboral? Un poco complicado. La Corte Suprema también ha emitido pronunciamiento estableciendo en ese caso puntual que está vinculado a lo que son valores de lealtad, honradez, sensatez, o sea, aquellos valores positivos que deben estar en el marco de la relación laboral. Igual sigue siendo controvertido, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay casos muy importantes y he visto hace poco, si
cuando se habla de incumplimiento de obligaciones laborales, yo puedo sancionar algo que ocurre en el seno sindical, por ejemplo. Que en el sindicato, para conformar un sindicato, los trabajadores falsificaron firmas entre ellos, se engañaron, comunicaron al Ministerio de Trabajo y al empleador, pero nunca llegaron al requisito mínimo de 20. Simplemente eran 5 y falsificaron firmas y lo comunicaron. ¿Yo puedo sancionar eso? Es una pregunta complicada, porque algunos podrán decir que sí y otros podrán decir que no. La Corte Suprema también tiene algunos pronunciamientos sobre ello. Creo que equivocados, pero tiene pronunciamientos sobre ello. Y así hay un montón de cosas en lo que respecta a lo que es extinción de la relación laboral. Este tema es sumamente importante. Diría yo que es el más importante de todos. Protección contra el despido justificado. ¿Por qué es el más importante de todos? Porque lo que ha ocurrido en los últimos 20 años genera genera la obligación de conocer de manera profunda este tema. Acá, lo que vamos a hablar en su momento es de lo que creó el Tribunal Constitucional en el año 2001 con la sentencia de caso Telefónica, ¿no? En el caso Telefónica, lo que ocurrió es que en ese momento la legislación era igualita que lo que es ahorita, no hay ninguna diferencia en lo que es legislación, pero lo que hizo Telefónica, lo que hizo la empresa, por no mencionar nombre, es despedir a los trabajadores y pagarles su indemnización. Y con eso ya extinguía la relación laboral. Parecería justo, ¿no? Pero lo que hizo el Tribunal Constitucional es analizar analizar más profundamente ese caso. Porque lo que decía es, yo también tengo que analizar casos en donde el despido es justificado injustificado, pero tutelable con una indemnización, pero si yo humillo al trabajador y lo despido de la peor manera, por más que le pague su indemnización, eso no es admisible por el derecho del trabajo. Y en consecuencia, aún así te pague, eso es un despido. Y lo que creó en ese momento era el despido incausado, o fraudulento, un despido nulo, diferente al despido nulo que ya existe, pero con mayor gravedad, entre otras cosas. De modo que al día de hoy se ha consolidado dos grandes frentes, ¿no? La protección contra el despido estableció en la ley, que es el despido arbitrario, el despido nulo y el despido indirecto, proveniente de hostilidad. Y el despido basado en la jurisprudencia, que es el despido incausado, el fraudulento y el nulo, podríamos decir de esa manera. ¿Por qué es importante? Hasta el año más o menos 2006, se entendía que el despido incausado y fraudulento únicamente podía ser ventilado en los procesos de amparo, únicamente. Pero después de eso, que se emitió un pleno jurisdiccional a nivel de Lima, se estableció también que el juez laboral, en la vía ordinaria laboral, podía conocer de esto. Y al día de hoy ya no hay duda, ¿no? Porque la nueva Ley Procesal de Trabajo ha dicho que el juez laboral es competente para conocer todos los casos de reposición. Y eso es reposición. Pero para mí hay algo fundamental, ¿no? Y hay algo que está ocurriendo recién y me gustaría compartirlo con ustedes en su momento, ¿no? Y es que, desde mi punto de vista, ha habido un gran error que los jueces no se han dado cuenta hasta el día de hoy, ¿no? O de repente yo estoy equivocado. Ustedes me tendrán que hacer dar cuenta esa vez que lo veamos, pero que es que se despide un trabajador aparentemente de manera incausada, el trabajador demanda despido incausado, pero lo que ocurre es que en realidad lo que se ha producido es un despido fraudulento. Y entonces el juez no puede declarar fundada una demanda de algo que no es. O sea, yo voy al juez y le pido despido incausado. Lo tramita el juez, se lleva a cabo el proceso, pero el juez tiene que advertir que lo que ha pedido el trabajador o el demandante en ese caso no es un despido incausado, sino es un despido fraudulento. Y es fraudulento y en consecuencia, por el principio de congruencia procesal, yo no puedo dar algo distinto de lo que me han pedido. Eso es un formalismo, sí, efectivamente, pero es el derecho es así. Entonces, ¿qué pasa? Durante muchos años ha ocurrido que en un caso muy puntual, en su momento lo vamos a ver con mayor detalle, pero en un caso muy puntual para no olvidarme, contratan a un trabajador mediante contratos modales, sujetos a modalidad, que son fraudulentos, por lo tanto están desnaturalizados. Y en algún momento el empleador le dice al trabajador que venció su contrato y se tiene que ir. Entonces el trabajador dice, eso es un despido incausado. ¿Por qué? Porque no ha habido causa justificada para despedirme. Esa causa de vencimiento de contrato no es una causa justificada, porque no es real. No es real
porque el principio de privacidad de la realidad lo establece así. Eso, según los demandantes, es despido incausado. Desde mi punto de vista, no lo es. Es un despido fraudulento. ¿Por qué fraudulento? Porque ha habido fraude en la construcción del despido. Yo me he basado en el fraude para extinguir la relación laboral. Esto nuevamente no está en la ley, no está probablemente en ninguna doctrina. Es algún tema que gracias a Dios, tuve la oportunidad de conocer y he desarrollado, y en algunos casos ya a nivel de Corte Suprema han sido resueltos de esa manera, ¿no? Ya algunas salas laborales también han resuelto así, diciendo que efectivamente. Pero revisando lo que había ocurrido antes, en muchos casos así se declaran fundadas demandas de despido incausado, lo cual creo que está mal, ¿no? Eso lo vamos a ver muy a detalle, la forma de protección, cómo ha avanzado, o cómo ha evolucionado el despido pues, en el país. Finalmente, esto es importante que veamos. Yo les he dicho desde el inicio que esto no corresponde a hacer una clase de derecho procesal del trabajo, pero ustedes tienen que conocer cómo se vincula los 5 primeros con esto último, la forma de protección procedimental y procesal. De manera introductoria probablemente, pero si es suficiente, para mí grandioso, ¿no? Los mecanismos de protección. Una vez que ya vi todo y que yo ya fui despedido y que yo ya identifiqué cómo me voy a proteger, ya sea a través de una reposición, de una indemnización, alego un despido incausado, fraudulento, o de repente quiero pedir un daño moral, o un lucro cesante, un daño emergente, un daño punitivo tal vez, que es algo que también la jurisprudencia ha creado, yo tengo que ver qué hago. Y ese qué hago es también sumamente importante, porque si yo voy a cuestionar el despido, tengo 30 días para hacerlo. Según la ley, 30 días naturales. Según la jurisprudencia, 30 días hábiles. Según una Corte Superior de Justicia de Junín, 10 años. Según, hay varios criterios, ¿no? Pero lo cierto de todo es que son 30 días hábiles. Eso es lo cierto. Eso es lo correcto, ¿no? Eso es lo más sensato. Pero yo tengo 30 días. Si tengo 30 días, entonces yo tendré que ver qué hago, ¿no? Me voy a Sunafil, me voy al Ministerio de Trabajo, demando, concilio. ¿Qué puedo hacer? Tengo un abanico de posibilidades porque yo puedo ir, en primer caso, a la Sunafil y pedir una inspección. Que el inspector vaya a mi centro de trabajo y verifique que hay un despido. Pero el inspector se puede demorar 15 o 20 días de repente. Lo normal es que no se demore tanto, ¿no? Porque los casos son atendidos de inmediato. Pero puede ser que haya una huelga de inspectores de Sunafil y no se atienda de inmediato. Lo que tengo que saber, y que no está en la ley, es que el hecho de que yo solicite una inspección no suspende el plazo para demandar, de 30 días. Por lo tanto, el plazo sigue corriendo. Y yo, de repente, confiado, se me vence el plazo, pues, porque el inspector se demoró. De esto también hay resoluciones, que no son jurisprudencia, pero resoluciones de Sunafil, que ellos han dicho que desde el momento que solicito la inspección hasta el momento que se resuelve, sí suspende el plazo prescriptorio. Pero eso creo que es un criterio equivocado porque la ley no lo establece. El único supuesto que establece la ley es cuando yo voy a la Autoridad Administrativa de Trabajo, en el caso de Lima, al Ministerio de Trabajo, y solicito ante la oficina no recuerdo el nombre exactamente, solicito una conciliación administrativa al amparo del decreto legislativo 910. Y yo voy ahí sí, desde el momento en que ingreso mi solicitud hasta el día siguiente, hasta el día que se resuelve si conciliamos o no, total o parcialmente, se suspende el plazo. Por lo tanto, si dura 3 meses, no importa. Igual, cuando termina esa actuación administrativa, continúa el plazo que ya se iba devengando días antes, con seguridad. Esa es otra posibilidad. Pero también, a veces, algunas personas se preguntan, muy a menudo, pero no quiero ir al Ministerio de Trabajo, quiero ir a un centro de conciliación. La pregunta que también en su momento vamos a resolver es si es válido, ¿no? O sea, yo necesariamente tengo que ir al Ministerio de Trabajo a conciliar, o puedo hacerlo ante un conciliador también para ver. Hay que ver, ¿no? El único que va, no es el único el que va a demandar el trabajador siempre. El empleador también puede demandar. Y el empleador puede decir, el trabajador me generó un perjuicio porque robó una máquina, malogró la máquina, o incluso, algo que también es novedoso a partir de la jurisprudencia,
el empleador puede decir que su empresa ha sufrido un daño moral. Suena extraño, ¿no? Porque uno puede decir el daño moral es de las personas, pero la Corte Suprema ha dicho que las personas jurídicas también tienen daño moral. Entonces ese es un tema que vamos a ver también, si está bien, ¿no? Porque eso da lugar a que las empresas digan, yo solicito una indemnización por daño moral del monto que consideren correspondiente, y en ese caso el empleador tendrá que obligatoriamente pasar por la conciliación administrativa. Para el trabajador no es obligatorio ir a la conciliación o denunciar a SUNAFIL antes de ir al proceso judicial. Para el trabajador puede ir de frente al proceso judicial, pero para el empleador sí es obligatorio. Tiene que pasar necesariamente por la conciliación. Y bueno, el fin de todo es el proceso judicial, ¿no? El proceso laboral concretamente. Acá en Lima y en muchas otras regiones y provincias también, la nueva ley procesal del trabajo. Pero en otros lugares todavía la ley 26636, como por ejemplo en Ayacucho, donde uno demanda, pero se rige por la antigua ley procesal del trabajo. Por lo tanto, no está derogada la ley 26636, sino que no está vigente en algunos lugares. Y en esta parte, de manera muy breve, lo que quiero ver es, a partir de lo que hemos visto, cómo canalizar algunas demandas, pero de modo práctico. Es decir, si acá vamos a hablar de despido fraudulento, incausado, nulo, acá lo que vamos a hacer es cómo ustedes la canalizan. Es decir, no sé, me despidieron a mí por ser sindicalista. Voy acá en la vía de qué proceso, abreviado, de ejecutar esa acta de conciliación. O sea, hay un montón de cosas que vamos a ver de manera breve, pero concisa en esta parte del tema, ¿no? Entonces, eso es lo que el día de hoy quería yo explicarles. Quería hacer un preámbulo de lo que a lo largo de estas 6 sesiones vamos a desarrollar. Si ustedes consideran que de repente hay algo que deberíamos ver, además de lo que ya se dice, sería bueno que me lo digan también, ¿no? Para poder incorporarlo y compartir también, de repente hay algo que me estoy olvidando. Por ejemplo, cuando hablamos de contratación también hablamos de un poco de tercerización, de intermediación, de manera breve. Ahí sí no me estoy olvidando. Pero si ustedes consideran que hay algo más, también me lo dicen, y porque creo que es importante, ¿alguna pregunta? Ah, no, creo que es importante generar debate, conversar y ver que algunas ideas de ustedes también estén dentro de este temario, ¿no? Si no, bueno, eso sería lo de la primera clase. Y yo antes quería un poco conocerlos, ¿no? Porque vamos a llevar a cabo 6 días y quería saber un poco el nombre de cada uno de ustedes, cómo... Sí. De acuerdo. ¿Ya? A ver, una pregunta del usuario Jenner, que dice, una pregunta sobre el tema que acaba de tratar, ¿qué pasa si te contratan con un contrato sujeto a modalidad cada año firmas un contrato, pero no te contratan por un mes, es decir, te liquidan y al mes siguiente te vuelven a contratar? Bueno, ahí lo que entiendo de la pregunta es que cada vez que vence el contrato me liquidan y me contratan, me liquidan y me contratan. Yo creo que eso, si lo analizamos desde el punto de vista del empleador, genera una gran contingencia, porque se va generando, o sea, el hecho de que me liquiden no quieren decir, me liquidan cuando la relación laboral termina definitivamente, pero si me liquidan y me vuelven a contratar, hay un principio de continuidad laboral, y eso acarrea, por ejemplo, que en el tema de vacaciones, cuando pase un año y me contratan y me contratan y me contratan, yo voy a tener derecho a la indemnización vacacional, porque la relación laboral no se ha roto, la continuidad laboral continúa. Me parece que es lo único que puede ocurrir en el caso de este tipo de contratación, que no debería ser así, ¿no? Porque, como digo, la contratación temporal no es antojadiza del empleador, sino que es en realidad, depende de las necesidades del empleador, es decir, de lo que yo necesito, y contratar un mes más parece sujetar al empleador, al trabajador a lo que puede pasar y despedirlo pues cuando yo crea conveniente, ¿no? Es más, podría de alguna manera disfrazar no sé, veo que se sindicaliza y lo despido. No se trata de eso, creo, ¿no? Bueno, dice otra consulta de Raúl,
en el caso que el Ministerio de Educación no renueve el contrato de un trabajador que su contrato termine el 31 de diciembre del año 2017, teniendo en cuenta que la adenda anterior dice expresamente que la renovación debe prorrogarse por el mismo tiempo de la misma, es decir, 3 meses. No sé si se puede bajar porque la pregunta no termina. Bueno, va a ser un poquito difícil responderla cuando no está... Ya, bueno, un poco aprovechando el tiempo, lo que quería era un poco... Sí. ¿Qué debo entender? ¿Que entonces se trata de un contrato a plazo indeterminado? ¿Puede ser que la liquiden y la renuevan, la liquiden y la renuevan? Podría ser, ¿no? O sea, pero entiendo de su consulta, o al menos asumo, que los contratos que ha celebrado son válidos, pero que el empleador ha fijado como plazo del contrato un mes. Y me contrata un mes, termina ese mes, me vuelve a contratar un mes y así sucesivamente, ¿no? Entonces ella dice si eso es válido. Si el contrato tiene una causa objetiva válida, real, como es válido. La ley no me obliga a contratar por un mes, me podría contratar por un día también. O sea, la ley no me pone un mínimo. Pero lo que sí resulta cuestionable es que yo tengo derechos que se van devengando en el tiempo, como vacaciones, por ejemplo, ¿no? Para tener derecho a vacaciones yo tengo que haber laborado un año completo de servicios y lo gozo al año siguiente. Pero si me contratan un mes y me van pagando, resulta un poco cuestionable porque, claro, me están pagando, pero yo tengo derecho al descanso físico. Y cuando ya he tenido 12 contratos de un mes, yo tendría derecho a solicitar 30 días. Pero mi empleador me va a decir, no, porque yo ya te pagué esos cada mes te he estado pagando. Igual yo creo que por continuidad laboral sí tendría el derecho a descansar los 30 días. Pero eso va a generar una contingencia, ¿no? Entonces, yo no sería de la idea de contratar un mes. O sea, podría contratar 3 meses, pero siempre que con la premisa de que la causa objetiva tiene que ser válida. Porque claro, como tú planteas, si la causa objetiva no es válida, está desnaturalizado, ¿no? Y por más que me renueven un mes, no tiene ninguna validez. El contrato que nace mal, como dicen, árbol que nace chueco, algo así, ¿no? Sí. A ver, hay otra consulta, un ratito, dicen, en mi empresa a los nuevos trabajadores se les contrata por modalidad según su abogado para que no adquieran estabilidad laboral. No debe pasar los 5 años. Por ello, han tomado como política de la empresa que cada 2 años liquidan al trabajador en el mes de diciembre, supuestamente. Descansan de enero y lo vuelven a contratar. Bueno, acá lo que están diciendo es que ellos están bajo la lectura de la ley que los contratos temporales no pueden pasar de 5 años. Está claro. Pero según el abogado de esta empresa, recomienda contratar 2 años, que descansen un mes en enero y luego los vuelven a contratar. Entiendo que según el abogado de esta empresa, eso implicaría que se genere una nueva relación laboral, desde cero, ¿no es cierto? Yo creo que ahí está equivocado, de repente debiera venir al curso, ¿no? Porque hay algo que está mal, y justamente tiene que ver con los principios del derecho del trabajo. Dentro de los principios del derecho del trabajo hay un principio que es continuidad laboral. La continuidad laboral implica que la relación laboral es resistente a una serie de situaciones que traten de quebrarla, de romperla, de fraguarla, de esconderla, ¿no? Acá está claro que el empleador lo que está haciendo es tratando de romper la continuidad laboral para que nunca pasen. De modo que pueden tener 10 años y el empleador va a decir que en realidad tienen 2 años a lo mucho porque cada 2 años han estado haciendo un vacío. Pero es sumamente errado. La única forma, que también eso es importante que lo veamos en su momento, en que se puede romper la continuidad laboral, creo yo, es que pase un año. Porque la ley dice, aunque habla tratándose de contratos a plazo determinado, a plazo fijo, pero es la única referencia jurídica que tenemos, ¿no? Y creo que un mes no pasa nada. Ahí yo creo que si en un juicio, por ejemplo, esto se quiere debatir, es muy fácil que el juez le diga, es la misma relación laboral. O sea, ese mes que, bueno, gracias, le diste vacaciones no pagadas, pero es la misma relación laboral, no cambia en nada, ¿no? Claro, y no lo dice la consulta, pero sería pues mucho más abusivo que intenten generar una nueva relación laboral y que incluso le impongan un nuevo breve prueba. Tampoco se podría hacer, ¿no? O sea, no lo dice la consulta, pero aparentemente los vuelven a contratar para que no pasen los 2 años. Y si están generando un nuevo periodo,
yo creería que tal vez quieren imponer un nuevo periodo de prueba, lo cual sería absurdo, ¿no? Porque ya no hay periodo de prueba cuando, entiendo, harían la misma labor. Estaría recontratada. Me parece una gran equivocación. Por ejemplo, ese tipo de cosas son las que, desde el punto de vista práctico, quiero que veamos, ¿no? O sea, llegar a no recomendar ese tipo de cosas, porque son grandes errores, ¿no? O sea, que ustedes digan, por ejemplo, su empleador o algún cliente les pregunta, oye, ¿cómo hago para sacarle la vuelta a la ley? ¿No? Y ustedes, si son como ese abogado, de repente le dicen, pues contrátalo 2 años, descansa un mes y lo vuelve a contratar. No, hay otras formas, ¿no? de contratar. Puedes hacer un contrato pues, con una condición resolutoria, tal vez, o puedes hacer un contrato, no sé, diferentes tipos de contratos. Hay formas de contratar, pero yo creo que siempre he sido de la política de que este tipo de cosas encarecen la relación laboral, porque esto va a terminar en un juicio y esto probablemente va a terminar en una reposición y también va a terminar en una demanda de daños y perjuicios con lucro cesante o daño moral. Vamos a hablar de... Y también el abogado que va a patrocinar va a cobrarle, pues, o sea, no es gratis, ¿no? Pero todo esto puede evitarse si la contratación es buena, es eficiente por parte de ustedes. A eso es lo que quiero que apuntemos. Bueno, yo quería comentarles, que lo quería preguntar a cada uno de ustedes, pues, que conocerlos un poco, que me digan su nombre, por qué se han matriculado en ese curso, cuál es su interés, ¿no? Algo muy breve, un minuto, de repente podemos comenzar contigo, que ya nos conocemos. Gracias. Mi nombre es Judith Muñoz. Sí, bueno, tengo esta especialidad de Derecho Laboral y ahora me he matriculado porque quería, bueno, refrescarme, ¿no? Porque siempre Claro. la jurisprudencia y los temas más saltantes, ¿no? En la actualidad el derecho laboral es bien evolutivo y acá en el Perú cambia constantemente. Perfecto. No sé si le... Gracias. Bueno, mi nombre es Mariela, soy abogada y me inscribí en el curso para profundizar más acerca del tema. Sustenté mi título en Derecho Laboral Qué bueno. y me agradó. Entonces estoy aquí, estoy trabajando en una consultora en lo que es laboral. Excelente. Doctor, buenas noches, compañeros, con todos, pues, tengan buenas noches. Soy Brian Solar Fuentes, de profesión abogado. Cuento con una maestría en Derecho de Trabajo. Estoy matriculándome en este PAE, ya que quiero actualizarme en temas de derecho laboral y más que nada por la calidad de docentes que tienen. Obviamente uno va a nutrirse de una mejor manera. Gracias. Doctor, buenas noches. Compañero, buenas noches. Mi nombre es Carlos Guerrero Solís, trabajo en el sector privado y mi interés es bastante saber profundizarme en el tema laboral. Buenas, gracias. Buenas noches. Mi nombre es Minela Carpio, doctor. ¿Cómo estás? Sí, tengo la oportunidad de conocerlo porque trabajo en aldeas infantiles y con el doctor nos contactamos frecuentemente. Y bueno, Yo soy asesor de ustedes. sí, y la verdad, estar en este curso día a día en aldeas infantiles hay varios temas muy importantes y sería bueno refrescarlos, y más que con él, porque con él constantemente nos estamos apoyando. Gracias. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Giselle Woman Sánchez y bueno, por el momento no estoy trabajando, no estoy laborando, pero pongo este curso para aprender un poquito más, ¿no? Refrescar todo. Excelente. Bueno, eso es lo que corresponde a la sesión del día de hoy. Y bueno, les agradezco por esta introducción, ¿no? Creo que mi idea inicial era que conozcan lo que vamos a ver a continuación. También se habrán dado cuenta que muchas de las cosas que he planteado no tienen un fin teórico, ¿no? Sino puramente práctico, ¿no? Sí, la teoría es bien importante, pero conjugada con la práctica lo es mucho más. Y la jurisprudencia enriquece mucho lo que es el derecho del trabajo. Y la idea, pues, es que en estas semanas que tengamos las sesiones podamos, pues, compartir las experiencias, desarrollar los temas, yo aportar algo, ustedes también aporten mucho y podamos, pues, tener una conclusión sumamente importante, que es la que ponía yo
en una diapositiva anterior, que era la de que puedan tener un expertise del tema y que tengan sobre todo los recursos jurídicos que les digo para saber encontrar dónde está la solución a muchos problemas. Muchas de esas cosas las podemos encontrar en Internet, por ejemplo, ¿no? Pero a veces es complicado saber cómo. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo tiene una base de datos de jurisprudencia laboral, ¿no? Está hace muchos años. De hecho, yo la creé hace muchos años, ¿no? Yo me fui al Ministerio y ya no la actualizamos, pero ahí hay cerca de 1000 casaciones que están repartidas tema por tema. Yo aparte tengo otras casaciones que también pienso compartirlos con ustedes a lo largo de las sesiones. Si ustedes tienen alguna consulta de la clase o incluso de índole personal, también la vemos acá, la intentamos solucionar y tenemos que cumplir definitivamente este temario, porque creo que ese temario es la base de lo que queremos lograr finalmente, ¿no? Eso es todo lo que corresponde al día de hoy. No sé si me he pasado o no, pero es lo que quería decirles por hoy. Gracias. Qué calor.